Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues me presento, mi nombre es Marta Alicia Carlos González, soy estudiante de la especialidad de terapia intensiva en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este es un trabajo relacionado a la eutanasia activa en la materia de bioética y tanatología, en la cual la docente es la enfermera especialista en terapia intensiva, Carmi Areli Santos Alvarado. Bueno, espero que esto no se haga un video muy, largo o tedioso. Traté de hacerlo un poquito más, eh, pues digamos, dinámico, que fuera atractivo para, toda aquella persona que lo pueda analizar o quisiera estudiarlo. Hay que considerar primeramente que durante toda la historia de la humanidad siempre se ha mencionado o ha habido temas relacionados a la eutanasia y el suicidio asistido. Ya que siempre se ha generado este tipo de temas, ha producido múltiples debates, porque pues es un tema que no solamente abarca situaciones psicológicas, sino también situaciones religiosas, éticas, morales e incluso hasta médicas. Entonces, pues la principal antecedente que encontramos pues es en la antigua Grecia, donde se consideraba que la voluntad del paciente para determinar su propio sufrimiento era un derecho, y así se describía como la muerte digna, gloriosa y honesta. Podemos encontrar que existen tres formas de definir la eutanasia, o vamos a encontrar tres grandes conceptos de eutanasia según la clasificación que se le otorgue. Existen tres grandes grupos, el cual viene siendo respecto al modo, respecto a la intención y respecto a la voluntad del paciente. Cada uno de estos tres grupos va a tener dos subgrupos. El primero, que quedamos que era con respecto al modo que va a atender la forma en cómo se va a realizar la eutanasia, podemos encontrar dos, que es la activa y la pasiva. La activa es aquella que se produce cuando se da una acción encaminada a provocar la muerte del moribundo, por ejemplo cuando se les aplica una inyección de forma lenta, pero también es letal. Y la eutanasia pasiva es aquella que se produce por la omisión de un tratamiento que lleva a causar la muerte. Por ejemplo, cuando sabemos que un paciente tiene alguna enfermedad y yo no le estoy otorgando ese dicho tratamiento, porque pues mi paciente simplemente no lo quiere. Entonces, esa sería una eutanasia pasiva. También encontramos las eutanasias respecto a la intención, que esta clasificación está vinculada a dar soluciones un poquito más humanas en los casos complejos. La eutanasia directa, que es aquí enfocada a la realización de un acto en la que de forma deliberada provoca la muerte, y la eutanasia indirecta, que es la acción en la que la muerte resulta como un efecto secundario. En un principio lo que se pretende es el alivio del dolor, por ejemplo a través de la utilización de medicamentos que supriman o que atenúen este dolor. Y por último, tenemos con respecto a la voluntad del paciente. Estas solamente son dos y sería la eutanasia voluntaria o la eutanasia no voluntaria. La eutanasia voluntaria es aquella que se realiza a insistencia o voluntad propia del paciente, es porque él lo insiste en repetidas ocasiones o él dio su consentimiento para que se realizara. Y la no voluntaria es aquella que se practica sin contar el consentimiento o la voluntad del paciente. Muchas veces esta se aplicaría cuando el paciente pues ya no está en condiciones de tomar una decisión por su propia cuenta o simplemente se encuentra en un estado donde pues ya no responde. Más que nada este video se está enfocando al tema de eutanasia activa y vamos a encontrar como definición qué es la que se produce cuando se da una acción encaminada a provocar la muerte del moribundo. Como ya vimos que es aquella, un ejemplo, que se aplica en la aplicación de una inyección, ya sea con algún medicamento que va a modificar el estado hemodinámico de mi paciente y pues por ende me va a provocar la muerte. Existe sobre todo un dilema bioético
que acompaña la práctica de este tipo de eutanasia. Más que nada en la participación de un elemento profesional de la salud como causante directo de la muerte. Dentro de los fundamentos del estudio de la salud se encuentra el principio de no maleficencia, es decir, el provocar el daño de forma intencional. La bioética está considerando que cuando un paciente se encuentra en una fase terminal y la esperanza de mejoría es baja o es nula, se prioriza la calidad de vida del paciente, evitando el dolor y el sufrimiento. Aquí cabe mencionar que hay que rescatar la dignidad. La dignidad de nuestro paciente es la que se refiere al no sufrimiento de los enfermos, donde los precursores de la eutanasia encuentran su fundamento. ¿Qué quiere decir? A un derecho de un morir con dignidad. Pero que la diferencia de esta está referido concretamente a una decisión consciente de la persona que opta por acabar con su vida en manos de otra, quien motivada por la piedad pretende evitar que el enfermo siga sufriendo. En otras palabras, o de forma más sencilla, es de que el paciente, estando consciente de su situación, de su dolor, de su sufrimiento, de su pena, solicita que el médico o el personal de salud termine con su vida. Y el médico o el personal de salud designado a eso no se va a mover por otro principio más que el de piedad o el de estar cumpliendo el deseo del paciente, ya que es un paciente que está consciente de la decisión que está tomando. En la situación actual en México, pues tenemos, más bien es bien conocido que la eutanasia y el suicidio asistido es una situación que se encuentra sancionado penalmente. Todavía no existe alguna ley que nos diga que ya está despenalizado. Actualmente en México, pues sigue penalizado este tipo de acciones. Más, sin embargo, en nuestra Ley General de Salud tenemos que en el artículo 166 bis 4 aparece que toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales puede en cualquier momento e independientemente de su estado expresar su voluntad por escrito ante dos testigos de recibir o no cualquier asistencia médica, con la razón de que en un futuro, si llegase a estar en situación terminal, ya no le será posible manifestarse. O sea que esto es más que nada que un paciente que está consciente de su situación, que ninguna de sus facultades, sobre todo mentales, se encuentra alterada, él por su propia cuenta realiza ya sea un documento o ante notario, se realiza este documento donde él solicita que en dado caso, si cae en alguna enfermedad que ya no tenga solución o que no haya ninguna esperanza de recuperar la salud, ya no, él decida no recibir ninguna atención médica más allá de lo que es. Esto se desembocó más bien que a partir de enero del 2008 en la Ciudad de México existe la Ley de Voluntad Anticipada, en la cual se dictan y establecen los lineamientos y las reglas claras para garantizar el cumplimiento de lo expresado por las personas. Y pues esta Ley de Voluntad Anticipada ya en muchos hospitales o centros de atención médica encontramos nuestros formatos de voluntad anticipada donde el paciente, en dado caso que esté hospitalizado, firma tal documento a su puño y letra con dos testigos en el cual dice que no requiere o que no desea de reanimación más allá de su patología. Hay que tener bien en cuenta, o para mí se me hace muy importante, que el derecho a morir dignamente se ha convertido en una necesidad que requiere cada vez pues mayor importancia, ya que permite a las personas que padecen enfermedades crónicas, terminales o que generan un sufrimiento al paciente, acudir a instancias judiciales para hacer valer su derecho en la práctica de una eutanasia activa. Sin más, por el momento les dejo esta frase donde dice que vivir con dignidad es un derecho, pero morir con dignidad también es un derecho.
Entonces yo considero que independientemente de las creencias de cada uno, siempre hay que respetar las decisiones de cada quien. Gracias.